Bueno, vamos a... Disculpen la tardanza, quienes se están conectando hoy por aquí. Tema técnico ocasionó que no pudiéramos hacer esto a la hora en punto. Sin embargo, bueno, con 3 minutos de retraso. Así que, bueno, hoy me estreno yo sola hablando de algo que me parece súper poderoso y que definitivamente quería compartir con ustedes. Quería compartirlo primero que nada a través de Brincoformación, porque bueno, es mi casa, yo me siento en Brincoformación, en mi espacio natural, así que vamos a ir esperando que las personas se vayan conectando para ir ahondando en la información. Siéntase en la libertad a medida que vayan participando de ir comentando, de hacer preguntas, si tienen inquietudes, yo se las voy a ir respondiendo. Pero me parece súper interesante este tema porque la verdad es que regularmente las personas estamos en una constante búsqueda. ¿Y una búsqueda para qué? Una búsqueda para protagonizar nuestros cambios, para ser los líderes de esas constantes situaciones que se nos van presentando a lo largo de la vida y que son situaciones que nos gusten o no nos gusten, se pueden presentar de forma inesperada, no las tengamos planificadas. Algunas de ellas a lo mejor sí están dentro de nuestra planificación natural. Sin embargo, la verdad es que ¿qué sucede con nosotros en el momento en que algo de pronto aparece, algo de pronto pasa que nos trastoca la vida, que nos cambia la vida en 180 grados y no sabemos cómo reaccionar ante esa situación? Yo particularmente he pasado por incontable cantidad de situaciones y creo que eso es lo que me ha hecho entender al cambio, comprenderlo, asumirlo como una parte de mi vida. Y me llegan personas, me reúno con personas, interactúo con personas que tienen una grandísima resistencia al cambio, que tienen situaciones que no se han solventado, que no han fluido justamente por la resistencia al cambio, por no saber ni siquiera cómo enfrentarlo, porque no se trata de una resistencia como tal, inclusive en muchas ocasiones, sino que no sé cómo enfrentar ese cambio, no sé cuáles son mis herramientas en este momento para poder sentarme y enfrentar eso que me está pasando. Entonces, es bien importante que tengamos este tipo de propuestas, de conversaciones y que la gente sepa no solamente que existe la terapia o que existe el coaching o que existen portales como puede ser, por ejemplo, Brincoformación para tener acceso a herramientas como tal. Por supuesto que todos vamos a tener herramientas y todos vamos a tener la posibilidad de gestionarlas. Lo importante es saber que nosotros, como seres individuales, como seres únicos, como fuente creadora, somos capaces de ser líderes de nuestro propio proceso de cambio. Y ese es el meollo del asunto y a eso es a lo que los invito hoy, a quedarse conectados por ahí, a mandar muchos corazones, para invitar a otras personas a que se acerquen, para que podamos conversar de cuáles son esas posibilidades que tenemos nosotros como seres humanos para liderar nuestro propio cambio, para formar parte de un rediseño humano que se convierte en un rediseño constante, que se convierte en una forma de hacer la vida, en una forma de crearme las propias posibilidades, en una forma de gestionar mis emociones en pro a ese cambio que está sucediendo. ¿Y cómo puedo yo formar parte de ese cambio? Algunas veces me afecta directamente, en otras ocasiones no me afecta directamente, en otras ocasiones soy lo que llamamos un daño colateral. Me está rebotando a mí una situación, inclusive que pudiera, como digo, yo ser un daño colateral, no tiene nada que ver conmigo, pero, y digo pero como una palabra limitante, pero me está afectando, me está generando una situación. Oye, saludos tan bella, Arias Cepardo, Martínez Nanchu, saludos, me encanta verlos conectados por aquí, qué bueno todos los que estén conectados, por favor,
Siéntase en la libertad de manifestarse, de preguntar, de interactuar las veces que usted quieran, porque saben que para mí es un placer tenerlos por aquí y poder conversar con ustedes. Y esto no se trata solamente de que yo hable, sino de que ustedes inclusive planteen sus situaciones y yo pueda brindarles alguna orientación. Entonces, les decía que el cambio es lo único constante que nosotros tenemos en la vida. Escuchamos muchísimo decir eso, muchísimo. Escuchamos y lo leemos en frases en Instagram, en Pinterest, en todas las redes sociales. El cambio es lo único constante. Tú tienes que formar parte del cambio. Tienes que ser flexible ante el cambio. Todo eso está muy bien y todo eso es muy bonito. Ahora, ¿qué sucede conmigo cuando estoy ante una situación de cambio que me frustra, que me limita? Es una situación de cambio inesperada. Es una situación que requiere de habilidades que yo no tengo, que yo no poseo. Son situaciones de cambio que aun cuando me afecten, yo me resisto a ellas porque no quiero eso. ¿Qué puedo hacer yo para enfrentar ese cambio? Bueno, la propuesta que yo les traigo es rediseñarte. Gestionar un rediseño personal. Reconocer en ti el centro, el epicentro de todo aquello que puede causar, propiciar un rediseño que te permita transitar ese cambio de una forma más amable, más flexible, más consona con tu propósito, con tu realidad. ¿Qué sucede cuando nos resistimos al cambio y cuando ponemos una pared llena de paradigmas y de creencias limitantes frente a ese cambio? Que nos estamos negando una oportunidad. Y no quiere decir con esto que ese cambio es positivo o negativo. Fíjense que yo no estoy tocando ese tema. Porque hay personas que ante el cambio más maravilloso, pareciera ser el cambio más maravilloso del mundo, generan resistencia. Entonces, no tiene que ver per se con el cambio, tiene que ver conmigo como ser humano, que estoy parada frente a esa situación y que mi capacidad de reacción está siendo limitada. O que mi reacción es tan visceral que no estoy siendo capaz de hacer un inventario de recursos personales para poder gestionar positivamente esa situación. Entonces, es importante que reconozcamos de dónde nace el rediseño humano. Aquí me está comentando Martina, chica, me voy a poner los lentes porque de verdad que estoy fatal. A mí últimamente me está afectando todo. Me encantaría cambiar esto, entiendo que cambiar esto, y me está costando muchísimo. A ver, Nanchu, cuando me dices a mí últimamente me está afectando todo y me encantaría cambiar esto, ¿qué es eso todo que te está afectando? ¿Te está afectando todo en qué contexto? Y eso es importante, una de las cosas fundamentales en estos procesos. Tiene que ver con centrar verdaderamente aquello que me está afectando. ¿Qué me está afectando? Porque me está afectando todo, me está afectando el país, me está afectando la sociedad, me está afectando mi mamá, me está afectando mi pareja, me está afectando mi hijo. ¿Qué es específicamente aquello que te afecta? Y esta es una invitación que le hago a todas las personas que nos están viendo y a aquellas que se vayan a conectar después. A aprender a reconocer exactamente aquello que nos está haciendo ruido, que nos está ocasionando dolor, una emoción negativa, que nos está ocasionando inclusive miedo, porque hay personas que ante el cambio sienten miedo. Ayer de hecho yo tuve un live relacionado con eso, con rediseño humano y el miedo al cambio. Y el miedo al cambio, el temor al cambio y el que nos afecta en todo este tipo de cosas, fundamentalmente tiene que ver con temor al fracaso. A veces el cambio ni siquiera nosotros lo hemos considerado de tal manera. Sin embargo, antes de llegar allá le tenemos miedo a aquello que va a pasar y que puede ser algo que yo no quiero que sea. Entonces me da miedo equivocarme, me da miedo fracasar, me da miedo que me señalen. Entonces es importante saber el paso anterior, desde el punto de vista, desde la conciencia más grande que podamos tener, qué es aquello que efectivamente me está afectando. Si además estoy en medio de una situación donde me afectan cosas similares, entonces no son cada una de esas cosas. Probablemente me está afectando una cosa dentro, un ítem dentro de todas esas situaciones. Por ejemplo, me frustra no llegar temprano a un determinado lugar. Me frustra
no cumplir con determinadas situaciones dentro de mi trabajo. Me frustra que mi hijo me diga tal cosa. Lo que tenemos en común entonces dentro de todas estas situaciones es la frustración. Esa situación que no me deja evolucionar es la frustración. Bien, mi nieta, no puedo tener relación con ella y tiene 16 años. Ay, Nancho, te entiendo completamente. Porque sé lo que significa un nieto. Yo tengo una nieta de 2 años y medio y de verdad que se convierten en la vida de uno. Y uno tiene una relación con los hijos y con los nietos realmente distinta. Yo digo que yo conocí verdaderamente el amor el día que conocí a mi nieta. Así que me imagino que de alguna forma pues tienes un especial afecto por ella y no te puedes relacionar. Entonces, si es eso lo que te está generando un dolor, una tristeza, que te está generando un estado limitante, ¿cómo puedes rediseñarte? Bueno, lo primero que le invito a hacer a las personas que están en una situación similar ante un tema sobre todo emocional, porque cuando no puedes tener relación con alguien, estás limitada básicamente desde tus emociones. Te está afectando a ti desde el dolor, desde la tristeza, desde la angustia. Entonces, siempre va a ser el contacto emocional con una emoción limitante. Entonces, haz un inventario objetivo en la medida de las posibilidades, porque esto requeriría de un proceso personal, pero hay que hacer un inventario lo más objetivo posible de cuáles son esas situaciones que te impiden tener una relación con tu nieta de 16 años. ¿Cuáles son las situaciones previas que han impedido que esa relación en este momento se esté dando de forma positiva? ¿Cómo hacer ese inventario? De forma descriptiva. Sucedió tal cosa, narrando el hecho. ¿Por qué narrando el hecho? Porque si yo me voy a cómo yo veo, cómo yo creo que sucedieron los hechos, yo le estoy metiendo mi mapa personal. Entonces estoy siendo lo menos objetiva posible. Ya haciendo ese inventario, estoy siendo muy poco objetiva, realmente, estoy siendo muy poco objetiva. Sin embargo, es una forma de ejercitar la objetividad. Tienes que saber cuáles son esas situaciones que te trajeron como consecuencia no tener una relación con ella. Problemas con el padre, problemas con la madre, problemas de espacio, de tiempo, de algo. Está bien, describirlas simplemente. Y en función a eso, entonces, reconocer cuáles son tus valores ante esa situación. Cuál es tu percepción ante esa situación. Y qué fue lo que hizo dentro de ti que evaluaras la situación de la forma que la estás evaluando en este momento. Porque no podemos rediseñar nuestro comportamiento, nuestro filtro, nuestra percepción hacia otra si no sé de dónde estoy partiendo, si no sé de dónde nace esta situación que en este momento me limita. Y tengo entonces que reconocer cuáles son esos otros valores, cuáles son esos otros recursos personales que yo tengo para poder influir positivamente en esa situación. Por ejemplo, bueno, yo tengo una excelente habilidad comunicacional. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Buscar la forma de comunicarme asertivamente con las personas que tienen la toma de la decisión para poderme relacionar con esa persona con la que yo me quiero relacionar. A ver, esto que les estoy diciendo es un tip muy general porque estamos por esta vía, pero esto es un proceso. Y esto es un proceso porque es voltearnos como una media, ¿saben? Es como pelar una cebolla. Porque yo voy a poder rediseñarme una vez que yo puedo definir objetivamente lo que está sucediendo, cambiando el paradigma que me trajo hasta esta situación que me limita y generando nuevas oportunidades personales para influir en esa situación. ¿Y por qué inventario de recursos personales? Bueno, porque van a haber una cantidad de recursos personales que yo tengo que son maravillosos y van a haber una cantidad de recursos personales que no los tengo ni así chiquitito, ni poquitico, ni miseria de potenciados. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que entonces yo tenga la posibilidad de ver esos recursos que requiero potenciar para poder estirarlos al máximo.
Entonces, por ejemplo, yo puedo ser una mujer honesta, muy buena administradora, puedo ser, por ejemplo, en el área laboral. Hay personas que son excelentes trabajadoras en este trabajo y en esta oficina. Pero si la promueven para el escritorio de al lado, hasta ahí le duró la cosa. Porque no se ubican, tienen problemas con la computadora, es diferente, el ordenador ya no me gusta, las personas con las que me relaciono a la derecha ya no son, las personas de la izquierda me gustan menos, me cambiaron de espacio, entonces ya yo ahí no funciono. Entonces, ¿qué estoy manifestando? Que en cada uno de los lugares donde me pongan voy a generar la misma crisis por el cambio. Que si me ascienden va a pasar lo mismo. Que si me voy a otro trabajo, porque termino mi contrato en esta empresa, pero me voy a otro trabajo, va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando con mi inventario de recursos personales? ¿Por qué me cuesta tanto adaptarme al nuevo escritorio si me cambiaron de la izquierda para la derecha? ¿Qué pasa conmigo? No estoy siendo flexible, no tengo capacidad de adaptación. Yo puedo tener muy buenas habilidades comunicacionales. Sin embargo, si yo no tengo capacidad de adaptación, me va a costar mucho tener inclusive un ascenso dentro de mi mismo trabajo. Una de las cosas que dice Brian Tracy, que es uno de mis mentores literarios, lo leo muchísimo, y los recomiendo, vean audiolibros y videos, escuchen audiolibros y vean videos de él en YouTube, es muy bueno. Una de las 3 áreas más limitantes que pueden existir dentro del mundo del rediseño son los divorcios, las migraciones los divorcios y el duelo. Son 3 de las áreas más rudas en el área del cambio, para trabajar el cambio. Raquel, perdón, se escaparon los iconos. No, niña, tranquila, pero por favor, inclusive, si nos queremos reír, nos reímos. Esto hay que hacerlo de esta manera, así que no te preocupes por eso. Les decía entonces, para retomar la idea, que es muy importante comprender que hay situaciones de cambio que son extremas. Por ejemplo, un proceso migratorio, un divorcio, el fallecimiento de un familiar. Son procesos de rediseño que están sobrepasando no solamente el paradigma, no solamente la emoción, están traspasando mi proceso energético, están afectando mi campo energético, están generando en mí un estado limitante, probablemente como uno de los más limitantes que voy a experimentar a lo largo de mi vida. Yo por experiencia, para nada, cariño, yo por experiencia, tuve la posibilidad de aprender a través de un padre que estuvo 4 años en coma. Yo lo he comentado en algunas ocasiones y que ese ha sido uno de los momentos de mayor caos y de mayor oportunidad que ha habido en mi vida. Y yo recuerdo que yo sentía que me iba a morir. Yo decía, pero es que se va a morir mi papá y me voy a morir yo también. Y era como una sensación de verdad de desprendimiento en los primeros días de cambio. Era como un desgarramiento lo que yo sentía. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, los años subsiguientes, papá estuvo 4 años en coma. Entonces se fueron incorporando nuevos procesos, hubo más situaciones limitantes a nivel emocional, se sumó la situación económica, se sumó la situación familiar. Gracias a Dios la familia estaba muy cohesionada, estábamos muy cercanos. Sin embargo, no por eso se dejan de presentar situaciones. Uno ama a sus hijos y no por eso deja de discutir con ellos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Somos seres individuales. Y yo recuerdo que ese desgarramiento para mí fue un proceso de duelo anticipado. De hecho, dentro del duelo dentro del trabajo y el proceso emocional del duelo, existe el duelo anticipado. Y yo recuerdo que cuando estaba cercana en la transición de mi padre, pocos meses antes, una persona me dijo, Elena, cuánto lamento porque tu papá va a morir. Y la persona se afectó mucho viéndome y diciéndome, oye, tu papá va a fallecer. Yo le dije, mi papá tiene 4 años, que no es el ser que fue. Yo le pido en este momento a Dios, a la fuente, al universo,
que mi padre trascienda en paz, en armonía, en luz, porque siento que ya el ser que está aquí dejó de ser él. Y yo en ese momento no tenía, estamos hablando de hace 15, 16 años atrás, no tenía probablemente el proceso que tengo hoy en día. Y yo recuerdo mucho que el día que mi papá se fue, esta misma persona se acercó en el velorio y me dijo, te veo tan serena. Y le digo, me siento serena, no por eso no me duele. Y lloro, y me duele, y me afecto, y por supuesto lamento lo que está sucediendo. Sin embargo, estoy en paz. Esa persona hoy en día todavía me dice que nunca se imaginó que esa iba a ser mi respuesta. Y la verdad es que yo sentía paz. Ese proceso de cambio por el que nosotros transitamos, mis hermanos y yo, mi familia y yo, ese proceso por el que nosotros transitamos, yo personalmente, para mí fue un proceso de aprendizaje extremo. En este momento personalmente estoy pasando por un proceso con mi madre, que es una mujer ya de 85 años, que tiene una situación de salud muy delicada, y comprendo el aprendizaje que yo tuve con mi padre y en este momento lo puedo sentir, tocar, palpar a través de la experiencia con mi madre. ¿Es dolorosa? Sí. Es emocional, me afecta emocionalmente, por supuesto. Sin embargo, me hago de aquellos recursos que yo aprendí en aquel momento para poderlo transitar. Hace unos meses atrás, una persona que conocí en esto del proceso migratorio, estábamos en extranjería haciendo lo de los papeles, las renovaciones, yo la vi muy afectada, tan afectada estaba que se acercó a mí para pedirme una servilleta, si yo tenía una servilleta porque no paraba de llorar. Había tenido un problema con una documentación y estaba muy afectada. Yo le dije que sí, que con todo el gusto del mundo yo la apoyaba. Me decía que esta persona me explicó que había tenido que emigrar sola, que había sido muy difícil su situación para llegar aquí, que había perdido su pasaporte y que bueno, que era muy complicado ahorita poder hacer lo del tema del pasaporte, no tenía mucho dinero y nos pusimos a conversar. La señora traía, además, ella me imagino que dentro de su propia situación limitante se puso a explicarme parte de su historia. Y la verdad era que ella traía un aprendizaje de pérdida de documentos, traía un aprendizaje muy doloroso con relación al tema migratorio. Ella se había mudado, era porque había fallecido un familiar y tenía que irse de donde estaba, se había separado de su familia. Cuando tú arrastras esa herida tan dolorosa, muy probablemente lo que va a suceder dentro de los próximos tiempos es que esas heridas se empiecen a repetir. Primero porque energéticamente es con lo que estás conectada. Y ley de atracción o sin ley de atracción, se va a seguir generando, se genera como un círculo vicioso dentro de esa situación. Si esa señora no es capaz de reconocer cuáles son sus recursos personales, cuáles son sus valores, cuáles son sus paradigmas con relación a este cambio y a este proceso migratorio, llevar el duelo más el proceso migratorio es muy difícil para poder ella rediseñarse, porque no lo ve desde lo positivo, lo ve desde lo limitante, desde lo negativo, desde lo que me carece, desde lo que me tumba el piso, desde lo que me hace llorar, desde que se me perdió el pasaporte. Señora, pero ¿por qué se le perdió el pasaporte? Ay, es que yo nunca sé dónde lo tengo. Si usted nunca sabe dónde lo tiene y lo reconoce y sabe que esa es una limitación que tiene, mi amor, yo lo guardará debajo de la almohada. Yo durmiera con el pasaporte pegado así en la almohada, no haría otra cosa que dormir con el pasaporte aquí. Ahora, yo porque lo veo, pero la señora no está en capacidad de verlo. La señora no tiene herramientas para ver que lo que ella necesitaba era incorporar un poco de organización dentro de su sistema. Y no estoy diciendo con esto tener un buró o un escritorio o una oficina para almacenar documentos. Lo que estoy diciendo es un poco de organización, un lugar fijo para el pasaporte. Pero no es capaz de reconocerlo. A eso es que me refiero yo, con ser capaces de ser objetivos, de atravesar el paradigma. El rediseño es constante. El rediseño de nuestras vidas es una cosa del día a día, del aquí, ahora y en este momento. Yo lo digo siempre en mis charlas y lo digo siempre en los eventos en donde hablo de rediseño humano. ¿Cuántas veces
están ustedes en una situación en la cual tengo una cita médica, tengo que ir a buscar a mi hija al colegio, tengo que ver el directo de Brinco a tal hora y en este momento, y entonces me voy a sentar con una taza de té o lo voy a ir poniendo en el carro, lo voy a ir escuchando, y resulta que los llaman y les dicen, vengan a buscar a su hijo al colegio porque tiene fiebre y está vomitando. O les dicen, tenías una reunión pero te estoy llamando para cancelarla, vamos a hacerlo dentro de 3 días. O pasaste un presupuesto de trabajo y te dijeron que era urgente, que si no lo presentabas ese día no había manera, y resulta que han pasado 3 semanas y nadie te ha llamado para decirte ni siquiera que recibieron el correo electrónico. Y cuando tú llamas por teléfono no te atienden. ¿Estás o no estás ante una situación de rediseño? Pregúntate eso. Si cuando te llaman para cancelar una cita, cuando te llaman para hacer algo que no tenías previsto dentro de tu agenda, o cuando tú decidiste que ibas para tu casa pero te paraste en un supermercado porque quisiste pararte a comprar una botella de sidra, si en ese momento no estás ante una posibilidad de rediseño, lo que pasa es que forma parte de nuestra cotidianidad y creemos que es apagar fuegos o creemos que es una situación que tenemos que resolver. Y la verdad es que en ese momento, en ese aquí y ahora, estoy haciendo gala, estoy haciendo uso de mis recursos personales para reinventarme. Ahora, eso es un proceso cotidiano, un proceso pequeño, que a lo mejor el impacto que va a tener va a ser un impacto menor, ¿ok? Lo más sabroso que va a pasar es que yo voy a pasar por el supermercado, me voy a comprar mi botella de sidra o mi botella de vino, yo me voy para mi casa y me voy a tomar mi vino feliz de la vida, ¿ok? Sin embargo, ¿qué sucede cuando es un proceso de rediseño mayúsculo? Cuando tiene un impacto diferente y yo no soy capaz de liderar ese cambio. Y yo no soy capaz de reconocer cuál es mi propósito. Ahí voy con la siguiente fase. Ya les he hablado de reconocer paradigmas, de reconocer mi inventario personal de recursos personales, de hacer un inventario de aquellos recursos que debo potenciar también para entonces sacarle el jugo, saber cómo lo puedo hacer. De hecho, hay infinidad de ejercicios relacionados con eso. Y todo esto inicialmente tiene que ver con un proceso de autoconocimiento, con un proceso de autodescubrimiento, con revisarme, con pelar esa cebolla, como le dije yo, con voltear la media. Eso tiene que ver con esto, la primera fase. ¿Qué pasa con esta segunda fase? Esta segunda fase tiene que ver con la definición de mi objetivo, de hacia dónde quiero ir, como dice Daisy, con tener la mente clara, de hacia dónde voy, qué es lo que quiero lograr. ¿Qué es lo que este cambio está generando en mí? ¿Y qué es lo que yo quiero alcanzar a través de este proceso de cambio? Por ejemplo, un embarazo inesperado. ¿Qué pasa con las mujeres y con los hombres? ¿Okay? Cuando hay un embarazo inesperado. ¿Es o no es una situación de rediseño? ¿Es o no es una situación en donde le cambia la vida a todas las personas, independientemente de la decisión que vayas a tomar? Si continuar con el embarazo, si unirte a tu pareja si no estás unida, si vivir juntos si no viven juntos. A lo mejor tienes ya 3 hijos y vives con tu esposo hace 2000 años y resulta que en este momento el ganador, salí embarazada nuevamente. ¿Cuántas personas han pasado muchísimo tiempo buscando embarazarse y resulta que en el momento menos esperado, después de que han hecho tantos intentos, la persona sale embarazada? ¿Estás o no ante una posibilidad de rediseño? Por supuesto que estás ante una situación de rediseño. Ahora, ¿cuál es tu objetivo con esto que te está pasando? ¿Vas a llevar el embarazo a la buena de Dios? ¿Va a pasar porque va a pasar? ¿Te quieres cuidar? ¿Quiero tener a mi hijo en las mejores condiciones? Bueno, yo voy a ser una madre soltera. O mira, yo decidí que se lo voy a dar a su papá. Yo soy una gente de mente abierta, se lo voy a dar a su papá, 15 días con su papá, 15 días conmigo. O sea, en la vida del Señor hay todo, no hay ni bueno ni malo. Cualquier persona puede hacer lo que considere con su vida. Ahora, ¿realmente estoy siendo congruente? ¿Estoy en sintonía? ¿Estoy siendo coherente con mi propósito de vida? ¿Es eso lo que yo quiero? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y vuelvo a tocar, por ejemplo, el tema migratorio. ¿Cuántas personas no se van de su país de origen y después que llegan al lugar que tanto han soñado, que tanto han preparado maleta, que han ahorrado el dinero, que han vendido el carro, el apartamento, la casa, el burro, la patineta,
han vendido todo para llegar a ese lugar, cuando llegan allá, no saben cómo transitar y cómo enfrentar el proceso de adaptación, de flexibilidad, el periodo legal, cómo me enfrento a esta situación. Yo no sabía que esto iba a pasar. Si hay cambios dentro de la situación legal y migratoria, ¿cómo enfrento esto? ¿Cuáles fueron los escenarios que te planteaste previamente antes de llegar aquí? Y si fue una mudanza y una migración inesperada, yo el año pasado migré 2 veces en menos de un año. Y la primera fue completamente inesperada. Y la segunda tuve que tomar la decisión en 7 días. ¿Cuáles son los recursos que tú tienes para que eso suceda? ¿Cuántas personas no han venido de vacaciones a España? ¿Cuántas veces no han ido de vacaciones a Estados Unidos o Argentina y han tomado la decisión de quedarse? Recientemente supe de una persona que fue de vacaciones a México y se enamoró de México y dijo, ¿sabes qué? Voy a probar 6 meses de vida aquí. Entonces estamos en un constante proceso de incorporación de recursos. Tenemos que saber cuál es nuestro objetivo para poder definir cuál es el recurso mío que voy a potenciar, del recurso que más me favorece para hacer gala de él, y cuál es el recurso entonces que debo incorporar porque no voy a poder alcanzar ese objetivo que quiero alcanzar a través de ese proceso de cambio que está sucediendo. ¿Okay? Es sumamente importante entonces, como paso número 2, definir ese objetivo. ¿Cuáles son las características de ese objetivo? Fundamentales, que sea factible, que sea medible, que sea un objetivo en el cual tú puedas en una línea de futuro, una línea de tiempo, posicionarte en él y saber cómo te vas a sentir, cómo vas a reaccionar, qué vas a oler cuando estés ahí, qué vas a escuchar, qué vas a tocar cuando estés en ese lugar, en ese espacio, en ese momento. Inclusive si físicamente tienes cambios corporales, si mentalmente estás pensando en otra cosa. ¿Qué pasa cuando llegues a ese momento? Y hagan ese ejercicio. Si en este momento están atravesando por una situación crítica, por una situación de caos o de cambio importante, no tiene por qué ser un caos. Lo que pasa es que el caos regularmente trae cambio. Sin embargo, no tiene que ser un cambio tan drástico ni una cosa tan incómoda. Puede ser un cambio súper en positivo. Posiciónate dentro de un espacio de tiempo, dentro de 2 meses, dentro de 6 meses, dentro de 5 años. Yo inclusive te diría que no tan lejos, porque el cambio es inminente, el cambio es el aquí y el ahora, no te pongas tan lejos. Y siente, cierra tus ojos por un momento y siente aquello que vas a sentir en el momento en el que ese objetivo tú lo hayas alcanzado. Escucha aquello que va a estar sonando en el momento en el que tú hayas alcanzado ese objetivo con este cambio que está pasando. Huele, a ver si hueles algo en particular. Revisa tu diálogo interno, qué es lo que te estás diciendo en el momento que lo hayas alcanzado. Porque esa va a ser inclusive parte de tu hoja de ruta, que entonces es el tercer paso. Miren cómo vamos avanzando y qué bueno que se va incorporando más personas. Muchos saluditos por ahí, regálenme corazones si esto les gusta. Si no les gusta, avísenme y hagan preguntas, por favor, porque esto se trata de interactuar. Y el tercer paso tiene que ver con el diseño de esa hoja de ruta. Ahora, ¿cómo diseño yo esa hoja de ruta para transitar el cambio? ¿Es la misma hoja de ruta para todos los cambios? No, no es la misma hoja de ruta para todos los cambios, porque no voy a transitar de la misma manera un divorcio que un proceso migratorio. No voy a transitar de la misma manera un matrimonio, por ejemplo, que un embarazo. No voy a transitar de la misma manera la elección de una carrera que quiero estudiar o la elección de un emprendimiento que quiero llevar a cabo que el cambio de novio, por ejemplo, o la toma de decisión de un divorcio. No es lo mismo, no tiene que ver. Esa hoja de ruta es una hoja de ruta que yo voy a ir diseñando paso a paso. Es una hoja de ruta que una vez que yo conozca lo que les he hablado sobre los recursos personales y el inventario, por eso es tan importante saberlo, por eso es tan importante ese inventario, por eso es tan importante el proceso de autoconocimiento. Yo siempre he dicho, y ahorita preparando el programa de rediseño humano y la formación que va a salir a través de Brincoformación a raíz de la masterclass que ya está publicada sobre rediseño humano, siempre digo que si hay algo que nos mantiene en constante expansión es el rediseño. Y la primera fase de esa expansión tiene que ver con un proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Nosotros juramos y siempre decimos que nos conocemos,
porque habla el ego, ¿no? Entonces, tú sabes, el angelito aquí, el angelito acá, entonces, no, pero por supuesto que tú te conoces, tú eres la reina del arroz con pollo, tú todo te lo sabes. Y resulta que no sabemos absolutamente todo, porque hay situaciones en las que no hemos estado, hay situaciones a las que no nos hemos enfrentado. Entonces nuestro conocimiento es como, no digamos que superficial, sin embargo, tampoco nos hemos sumergido tanto. Les puedo decir que yo tengo más de 25 años de proceso personal y todavía hay situaciones que tengo que resolver, porque cada día me enfrento a nuevos desafíos y particularmente yo soy una persona que me gustan los desafíos, que me gustan los retos, que me gustan alcanzar nuevas metas y que si no es por ahí me meto por otra escalera y si no es por ahí pues será que es nadando y me meto nadando y tiene que ver con que yo sé de mí durante todo este proceso que soy una persona que no me quedo tranquila, no me quedo conforme con una sola respuesta, con una sola propuesta. Entonces, como yo solo sé de mí, procuro potenciarlo, procuro exprimirlo al máximo. A veces no me sirve de mucho, porque a veces hay situaciones en las que ser tan acuciosa, buscar tantas respuestas, tampoco es positivo. Entonces tengo que aprender a equilibrarlo, tengo que saber que tiene que existir un equilibrio que me permita estar en sintonía con aquello que quiero alcanzar. A ver si me siguen un poco, ¿no? Raquel, ay, mi amor, muchas gracias. A mí me encanta que tú estés aquí, qué bendición. Me encanta escucharte, cuánta sabiduría. Muchas gracias a ti por recibirla, de verdad. Bien clarito, te agradezco por tu explicación, mis gracias. Hagan su hoja de ruta, eso es súper importante, de verdad, Nacho. ¿Por qué es importante la hoja de ruta? Porque así esta hoja de ruta no te vaya a servir, como te digo yo, no es la misma hoja de ruta para una situación que para otra. Sin embargo, si esa hoja de ruta te permite a ti aclarar situaciones y te permite a ti reconocer en ti nuevas habilidades y nuevas posibilidades, esta hoja de ruta te puede servir como punto de partida para nuevas situaciones. O te va a decir esa hoja de ruta, metiste la pata, mi linda, por ahí no era. Entonces usted agarra este mapa y guárdelo, o bótelo, o quémelo, transmútelo con el fuego transmutador, el poder del fuego, y usted agarre y haga otra hoja de ruta, ¿ok? Es importante que tengamos esa posibilidad, que la podamos ver, que escribamos, ¿ok? Eso es muy importante. A ver, M. Celeste Rausch. Tuve una situación de cambio en mi trabajo y me produce mucha angustia porque ahora tengo que estar con gente distinta y en mi propia oficina y me siento invadida y desprotegida. Fíjate, comencé hablando justamente de una de las cosas, uno de los ejemplos que puse fue el tema de oficina. Y es importantísimo, de verdad, Celeste, me imagino que te llamas María Celeste o Celeste. Una de las cosas que es importante es que hagas un resignificado de lo que para ti es sentirte invadida y desprotegida. ¿Okay? Fíjate que estás hablando de dos situaciones que son limitantes en el ser humano. Reconocer el qué causó ese cambio en tu trabajo. Si ese cambio se dio por algo en lo que tú tienes influencia o si se dio por algo en lo que tú no tienes ningún tipo de influencia. ¿A qué me refiero con esto? Ese cambio probablemente se dio, Elena, porque hubo una reorganización de la empresa, hubo una transnacional que, estoy inventándome algo, ¿no? Pero para ponerte un ejemplo, una transnacional compró la empresa y entonces ahora nos reubicaron a todos y nos pusieron a todos en un salón porque la organización es distinta. Esa es una situación que escapa a tu influencia porque tiene que ver con una macroorganización, una genealogía corporativa distinta, una fusión empresarial, por ejemplo. Ahora, bueno, sí tiene que ver conmigo porque yo de pronto tenía que alcanzar unas metas de un plan de acción y yo no las alcancé y la alternativa era pasarme para otro espacio, pasarme de cargo, moverme de departamento. O probablemente me ascendieron, pero este ascenso no está significando para mí lo que yo quería que significara y por ello me siento invadida y desprotegida. Entonces, es importante que comprendas si dentro de este cambio tú tienes algún tipo de influencia o si la gestión de este cambio es una gestión que te va a permitir a ti
ver este proceso de una manera mucho más flexible y donde vas a tener que hacer gala de la adaptación. Hay dos recursos que son fundamentales para cualquier proceso de rediseño, independientemente de, y tiene que ver con la flexibilidad y con la adaptación. Y adaptación no significa aceptación. Adaptación no significa, en este caso, que yo voy a aceptar que vengan y me pongan la mata en la cabeza o que voy a trabajar en una oficina donde hay mucho ruido. No. Tiene que ver la adaptación con cuáles son los valores con los cuales yo puedo negociar dentro de esta situación y con cuáles no. Pero que verdaderamente estoy dispuesta a negociar, no que desde el ego no voy a negociar. Entonces es importante que lo veas. Sin embargo, te repito, Celeste, me parece súper importante que aclares para ti misma cuál es tu concepto de sentirte invadida y cuál es tu concepto de sentirte desprotegida. Cada uno de nosotros tenemos significados distintos dentro de nuestra neurolingüística y es súper importante. Fíjate, se dio por otra persona que los traicionó. Que los traicionó, me imagino que dentro del contexto laboral, algún compañero de trabajo. Bien, entonces, ¿qué herramientas tienes tú para potenciarte dentro de esta situación? ¿Cuáles son tus recursos personales para potenciarte dentro de esta situación? Bueno, de pronto María Celeste tiene una excelente capacidad para ser asertiva. De pronto María Celeste es muy asertiva. Eso sería un recurso. Otro recurso, por ejemplo, pudiera ser el tener habilidad comunicacional. Si no tienes esos recursos, entonces hay que potenciarlos. ¿Cómo los puedes potenciar? Haciendo uso de otros recursos tuyos que tengan que ver con esto también, ¿ok? Que los puedas utilizar para dar pasos dentro de tu asertividad y dentro de tu habilidad comunicacional. ¿Por qué? Bueno, mi amor, porque tú pasas probablemente más tiempo dentro de tu espacio laboral que dentro de tu casa. Entonces, ¿realmente vas a permanecer ahí mucho tiempo? ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Cuánto tiempo tienes tú trabajando en esa empresa? ¿Fuiste tú la que traicionaste? No fuiste tú, fue otra persona. ¿Qué significa esa traición para ti? ¿Cómo te afecta esa traición? ¿Solamente en el sentirte invadida y en el sentirte desprotegida? ¿O hay algún otro significado personal para ti en esa traición? O sea, aquí esto se trata de desmenuzar, por eso yo hablaba de pelar la cebolla. Porque tengo que saber cuál es el significado de todo esto para yo poder conectar con mi poder personal. Por ejemplo, hay personas que después de un primer divorcio no son capaces de rediseñarse y volver a tener otra pareja. O si la tienen, es una pareja en donde ellos no se sienten todavía cómodos, están esperando constantemente que alguien aparezca a su vida. Y tiene que ver con que no soy capaz de soltar esto que pasó, porque no soy capaz de identificar qué significado tiene lo que sucedió en mi vida. No soy capaz de comprender neurolingüísticamente, emocionalmente, energéticamente cómo esto me afectó. El día que yo aprenda, que yo reconozca cómo esto me afectó, yo puedo hacer mi hoja de ruta limpia para ese nuevo paso que quiero dar, para que ese cambio sea más amable y saber hacia dónde quiero ir. Pregúntate, María Celeste, si verdaderamente tú quieres estar en esa empresa y quieres continuar trabajando ahí. Si verdaderamente tú quieres hacer eso, pregúntate cómo lo puedes hacer de la mejor forma posible para ti misma. Y esto es para todos. ¿Cómo puedo yo gestionar el cambio que se presenta ante mí de la mejor forma? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me quiero sentir ante este cambio? Pregúntense eso. ¿Cómo quiero sentirme? Y a partir de ese cómo quiero sentirme con esta situación, vamos dando pasos hacia atrás. Y van a ver que su hoja de ruta va a ser maravilloso para eso. Porque la van a poder transitar hacia adelante y la van a poder transitar hacia atrás. Para ir cerrando un poco la idea, porque apenas nos quedan unos escasos 10 minutos, para servirte, cariño. Gracias a ti por estar aquí, por compartir tu experiencia, que la valoro muchísimo, porque nos sirve mucho para aclarar situaciones en general, ¿no? Y gracias por poner tu ejemplo para que lo conversáramos.
Yo creo que una de las cosas poderosísimas que nos ofrece a nosotros el rediseño humano es, en primer lugar, el reconocimiento de nuestras habilidades, como le dije, para la gestión del cambio. En segundo lugar, reconocer más claramente nuestro poder y nuestra confianza dentro de esa situación para poder reinventarnos. Hay personas que han cambiado de carrera, personas que han cambiado de país, personas que su mismo negocio lo han rediseñado en varias ocasiones. No tienes que moverte, hacer grandes movimientos para estar dentro de un proceso de cambio, para nada. Lo que tienes es que saber que ese proceso de cambio va a impactar en tu vida y cómo va a ser ese impacto. Es muy importante reconocer cómo quieres tú que ese impacto sea y cómo te quieres sentir dentro de ese proceso de cambio. Otra de las cosas que me parece súper importante para cerrar hoy es comprender que dentro del proceso de rediseño, el proceso de autodescubrimiento nos permite disipar la duda, bajar el nivel de angustia, ver más claramente, disipar esa neblina que tenemos al frente cuando no sabemos hacia dónde caminar. Si no sabemos hacia dónde caminar, difícilmente vamos a poder reconocer nuestras habilidades para poder hacer esa hoja de ruta de las que les hablo, ¿no? Y finalmente, dentro de la incorporación de recursos, y esto es tema que estaremos hablando recurrentemente, dentro de la incorporación de recursos para gestionar nuestros procesos de rediseño, yo siempre digo que tenemos que ser personas de mente abierta, independientemente del paradigma que tengamos, independientemente de cuál haya sido nuestro aprendizaje, independientemente de que haya sido una situación pequeña o una situación grande. Todos en la vida tenemos situaciones, todos. El hecho de que yo haya tenido un padre enfermo no quiere decir que otra persona no haya sufrido por una situación con un familiar en otras condiciones. Yo honro esa situación tanto como honro la mía, porque pues somos personas individuales y cada una de nosotros tiene un significado distinto del dolor, de la tristeza, de la alegría, de la fuerza. Lo que pasa es que este proceso nos permite a nosotros tomar acción de una forma diferente a como hemos venido tomando acción a lo largo de nuestra vida. Y al tomar acción de una forma distinta, el proceso de rediseño se vuelve un proceso original que yo puedo tomar como referencia para un próximo proceso de rediseño. Creo que la conexión con nuestro propósito de vida es fundamental. La conexión con ese por qué para conocer mi creencia y ese para qué para saber qué voy a exprimir, cómo le voy a sacar el jugo yo a esa naranja. ¿Por qué estoy postergando una decisión? ¿Por qué procrastino a la hora de evaluarme? ¿Por qué no soy capaz de involucrarme en un proceso para entrompar esta situación y saber cuál va a ser la solución? Sea porque yo la defina o porque me adapte a aquella situación en la que se va a concluir el proceso de cambio, en la que yo inclusive hasta no voy a tener probablemente influencia, pero que yo formo parte de eso. Entonces, la invitación el día de hoy es a que se revisen, a que verifiquen en sí mismos cuál es ese poderoso potencial que tienen, en qué nivel de frecuencia están vibrando en este momento para enfrentar el cambio y cuál crees tú que es ese recurso que te hace falta. Me hace falta bajar mi orgullo, me hace falta elevar mi nivel de frecuencia, me hace falta comunicarme mejor, me hace falta ser más asertivo, me hace falta conectar con mi propósito de vida, me hace falta terapia, me hace falta llamar por teléfono y pedir perdón. ¿Qué es lo que me hace falta? Me hace falta autoperdonarme, me hace falta reconocerme como un ser vivo que estoy aquí, ahora y en este momento para conectar, para tocar, para respirar, para sentir. Eso es lo que me hace falta. Entonces, busca incorporarlo. Reconócelo para que lo incorpores. Y quería agradecerles, faltan 5 minutos, así que me voy a despedir. Me encantaría que por mensaje directo o en sus comentarios
nos comentaran qué les pareció este live. Voy a estar alternando a partir de la semana que viene. Este fue mi primer live solo, sin embargo voy a estar incorporando nuevas cosas. La próxima semana el espíritu a tierra va a ser con mi querido Bupeston. Vamos a estar hablando de un tema maravilloso que tiene que ver con rediseño también. Sin embargo, vamos a incorporar un nuevo recurso que tiene que ver con la astrología y el crecimiento personal. ¿Cómo conecta el tema de la astrología, el rediseño humano para muchas personas? Y cómo podemos utilizar la astrología como una herramienta de crecimiento, de evolución y de conexión para nuestro desarrollo personal. Para mí, como siempre, es un placer, un honor conectar con ustedes por aquí. Estoy feliz de haber intercambiado opiniones, de haber apoyado a aquellas personas que participaron y pues en este momento me despido. Espero que haya quedado un poco más claro el tema de rediseño humano. Como les digo, vamos a estar conversando. Yo acabo de poner un post en mis redes, @ElenaContramaestre, para que por favor vayan, lo revisen y le den amor, le den cariño, le pongan mucho cariño a ese post, porque tiene que ver justamente con rediseño humano y el programa de rediseño humano que yo voy a estar trabajando y la formación de rediseño humano que voy a estar ofreciendo a través de Brincoformación. Primero voy a trabajar con un seriado relativo a migraciones, después viene parejas, después vienen niños y adolescentes. Vamos a estar trabajando mucho sobre el cambio, sobre la gestión poderosa de nuestro cambio, de nuestra transformación y rediseño humano a lo largo de nuestras vidas. María Celeste, gracias a ti. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. De verdad que sí. Les envío un abrazo inmenso. Muchas gracias por su cariño. Vayan para @ElenaContramaestre, pónganle cariños a ese post y pídanle a la gente que vea este live. Si conocen personas que están pasando por un proceso de cambio de rediseño humano, llámenlos para que vean este live, que seguramente las herramientas que vimos el día de hoy en algo les va a poder servir. Así que aquellos que quieran afiliarse en Brincoformación, avísenme por mensaje directo para enviarles el enlace de afiliación. Y seguramente tendremos una sorpresita para ustedes en los próximos días. Les mando un abrazo a todos los que se conectaron, mi corazón para ustedes, y nos vemos la próxima semana en un nuevo Espíritu a Tierra.